seguiré alabando, a pesar de todo seguiré alabándote, Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué alegría podernos comunicar nuevamente y poder nuevamente comenzar con el estudio del Evangelio de Juan. Y hoy nos tocaría, vamos a ver si podemos hacer el capítulo 5 y el capítulo 6. Son hermosos capítulos estos. Vamos a comenzar leyendo y vamos a ir mirando algunas cosas. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjense ustedes que dice acá, había una fiesta de los judíos. Es una de las pocas fiestas que no se menciona qué fiesta es. No se sabe a qué fiesta se está refiriendo. Anteriormente habíamos visto que era la fiesta de Pascua. Ahora mencionan la fiesta, pero no se sabe cuál fiesta es. Y él entonces, este capítulo se desarrolla en Judea, o sea, en el sur, donde está Jerusalén. Y dice, una fiesta, puede ser la fiesta de Purim. ¿Se acuerda que era la fiesta de Purim? La fiesta de Purim era la fiesta que se empezó a celebrar a raíz del libro de Esther. O podría ser también la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y Pentecostés, eran fiestas donde se tenían que reunir, sobre todo los hombres, reunirse en el templo de Jerusalén para adorar al Señor. O sea que eran fiestas que congregaban a la gente. Por lo tanto, Jesús lo vemos que está ahora, este capítulo se desarrolla en el sur, en Judea, en Judá, en la zona de Jerusalén. Y dice así, en el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, vamos a ver acá algunas cositas. Dice que estaba en la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas. Esta puerta parece ser la misma puerta
que se menciona en Nehemías 3.1, 3.2 y 12.39. Y dice acá el estanque, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, cuando nosotros vemos la palabra Bet, hay muchas palabras en hebreo que empiezan con Bet, Betel, Betesda, Betesda como en este caso, quiere decir casa, Bet quiere decir casa. Y acá es casa de gracia o de misericordia, el cual tiene 5 pórticos acá. Y había acá un estanque, o sea que vemos acá que hay agua, y una cantidad de gente acostada ahí, tirada alrededor de esa agua. Y dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Este versículo no está en los manuscritos más confiables, los manuscritos sinaíticos, no aparece. Entonces, ¿por qué pensaba la gente que podía mover el agua o que podía tener sanidad esa agua? Dan 2 motivos por los cuales se creía que esa agua sanaba, porque realmente algunas personas que estaban enfermas descendían al agua de tanto en tanto y eran sanadas. Ahora, ¿por qué eran sanadas? Eran sanadas porque puede ser que de vez en cuando esas aguas con distinta salinidad tuvieran un poder curativo para ciertas enfermedades. Y también puede ser por la fe de la persona en determinados momentos, que esa fe, a veces esa fe dada por Dios, una fe sobrenatural, no la fe normal que uno tiene, sino otra fe, una fe específica para ser sano, podía ser también que diera motivo para que la gente se sanara. Pero en este caso había ahí un hombre que hacía muchos años que estaba enfermo, que estaba ahí, que lo llevaban ahí, que estaba ahí en una cama, y que el Señor le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué pregunta? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Quieres ser sano? Por supuesto que si estaba enfermo quería ser sano. Pero el asunto está que nosotros le podamos decir al Señor: sí, Señor, quiero que tú me sanes, quiero ser sano. Era lo que el Señor buscaba de este hombre, la seguridad que él quería realmente ser sano. Porque estando enfermo vivía de la caridad que le daban las personas que pasaban por ahí. Al ser sano, el mundo de él cambiaba, tenía que empezar a trabajar, iba a cambiar mucho. Entonces, ¿quieres ser sano? ¿Querés que te sane? ¿Querés empezar a trabajar? ¿Querés tener tu vida independiente? ¿Querés no depender de los demás? Y el hombre está enfermo, le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque parece que de vez en cuando el agua se agitaba. Podría ser también por el cambio de salinidad o por el cambio de propiedades del agua en determinados momentos. Pero el asunto de todo esto es que fue un sábado que se produjo esto. ¡Qué horrible, qué espantoso que Jesús sanara un sábado! Para las autoridades, para la gente importante dentro de los judíos, para los fariseos, para los saduceos, era impresionante que se sanara un sábado. Entonces, en primer lugar sucedió el milagro, lo sanó, y era un sábado. Y vamos a ver ahora, a partir del versículo 10 en adelante, hasta el versículo 16, que vamos a ver qué sucede, porque empiezan a crearse una posición de adversidad contra el Señor Jesús. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y vieron que lo estaba buscando porque no sabía quién era. Alguien, una persona que lo sanó, pero se fue el Señor de ahí, él
lo buscaba con la vista, pero no lo encontraba, no sabía dónde estaba. El versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Oh, qué barbaridad! En el día de reposo Jesús sanaba. ¡Qué disparate! Acá empezó la persecución contra Jesús. Así que primero el milagro, y después del milagro Jesús empezó a ser perseguido. Y acá viene el 17 y el 18. Miren lo que dice. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que acá, en estos versículos, no solamente lo perseguían, sino que se preparaban para un homicidio, procuraban matarle. Así que se empezó a tejer toda la red para envolverlo en un homicidio. Vamos a seguir ahora en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Acá vemos la autoridad del Hijo dada por el Padre. Todo lo que el Padre hacía, se lo dio para que lo hiciera el Hijo. Todas las cosas, Él las podía hacer también. Y los juicios se los había encomendado a su Hijo. Y tanto el Padre como el Hijo trabajaban, no importaba que fuera sábado. Seguimos en el 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nosotros queremos honrar al Hijo, debemos honrar también al Padre, porque dice acá que todos los que honran al Hijo, honran al Padre. Y seguimos leyendo del 24, vamos a leer del 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá hay varias cosas, y es bueno detenernos porque son cosas importantísimas. Dice acá, el que oye y cree, tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que hay una resurrección espiritual. El que ve, el que oye, el que cree, tiene vida eterna. Es una resurrección espiritual, una vida espiritual. Y dice acá, el Hijo de Dios, un nombre que el mismo Señor lo dice, Hijo de Dios. Con este nombre, Hijo de Dios, Él se identifica como Dios, es la deidad, forma parte de la deidad. Jesús formando parte de la deidad, el Hijo de Dios. Y después más adelante, si seguimos leyendo el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. También Jesús se llamaba, y muchas veces en este Evangelio de Juan, el Hijo del Hombre. Y con este título, Hijo de Hombre, que Jesús se daba a sí mismo, se identificaba con la raza humana. O sea que era tan perfectamente hombre como tan perfectamente Dios. Y acá hay una tensión entre dos cosas que ahora vamos a ver. Porque seguimos acá leyendo y dice en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que nosotros vamos a resucitar. Si pasamos por la muerte, si Cristo no viene antes y nos lleva, pasamos por la muerte, vamos a resucitar. Esta es la esperanza que todos nosotros tenemos. Ahora, podemos resucitar para vida, si hemos aceptado al Señor, o resucitar para condenación, para ir al infierno. Y esto lo tenemos que tener claro ahora. Ahora, hay una tensión acá, cuando hay dos cosas que están no opuestas, pero que no coinciden exactamente. Una es la resurrección espiritual. Esa la tenemos solamente aceptando al Señor y creyendo en el Señor y aceptándolo. Es una resurrección espiritual. Y está la otra resurrección por la cual todavía no hemos pasado, que es la resurrección física. Es cuando va el Señor a resucitar a todo aquel que está muerto. Los que son creyentes para resurrección de vida, para estar siempre con el Señor en el reino de los cielos. Y los que no han creído en Él, para una resurrección de condenación, como dice acá en el versículo 29. Eso es una tensión entre las dos resurrecciones. Una resurrección espiritual, que todo el que cree en Dios lo tiene ahora. Y otra resurrección física, que no la tenemos todavía. Dice acá en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acá, en esta parte de este capítulo 5, está hablando de la incredulidad. Es uno de los pecados más tremendos que puede tener el hombre, es la incredulidad, el ser incrédulo, el no creer, el tener que ver y tener que tocar para creer. Bienaventurado. Y dice acá, esto lo hacían los judíos, ¿no? Era el mayor pecado de los judíos fue el no creer en el Señor. Dice acá, sino la madre. Versículo 31. Si yo doy testimonio, y ahora habla de los testimonios, de quiénes son los que dan testimonio del Señor Jesús. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque los judíos decían que nadie puede dar testimonio de sí mismo. Es decir, yo no puedo decir que yo soy buena. Alguien, otra persona, lo tiene que decir de mí.
Bueno, entonces los judíos decían, no, ninguna persona puede dar testimonio de sí mismo. Entonces acá dice el Señor, otro es el que da, en el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Está hablando acá de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue uno de los que dio testimonio del Señor. Y si queremos leerlo de nuevo, vamos a ir al capítulo 1. Él dio testimonio del Señor. Dice acá después, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35. Él era antorcha que ardía, está hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Otra de las cosas que daban testimonio del Señor, las obras que Él hacía. Todo lo que Él hacía, el convertir el agua en vino, las obras, todos los milagros, el haber sanado a este hombre en el estanque, haberlo sanado, esas son obras que Él hacía, cosas que Él hacía, y que daban testimonio también de que Él era alguien especial, de que no era un hombre común como todos. Dice, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo con su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea que Dios mismo da testimonio de Él. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que otra de las cosas que dan testimonio de Jesús son las Escrituras. No creéis y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay, quien os acusa! Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea que Moisés también daba testimonio de él. O sea que dio testimonio Juan el Bautista, las obras de Jesús, las obras que él hacía. El Padre dio testimonio de Jesús. Las Escrituras en los profetas dan testimonio del Señor. Moisés da testimonio del Señor. Pero ustedes, dice el Señor, no creen. Entonces, si no le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Alimentación de los 5.000, y acá viene el capítulo 6. Capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado al mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua,
la fiesta de los judíos. ¿Se acuerdan que dijimos que el capítulo 5, el 6 y el 7 no son cronológicos, no están como en el devenir del tiempo, están puestos ahí, Juan los quiso insertar en esta parte de su libro, del Evangelio, pero no son cronológicos, es decir, no siguen la línea del tiempo. Pasaron después y están puestos acá adelante, porque él quería desarrollar cómo era Jesús y el trabajo que él tenía que hacer. Bueno, seguimos acá en el capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiéndolo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Saben que acá dice que eran 5.000 varones. 5.000 varones es una cantidad tremenda de personas, porque el autor de los comentarios de esta Biblia, que es John MacArthur, él calcula que eran más de 20.000. Yo no sé si diría tantos, pero les puedo asegurar que más de 20.000 eran, porque no solamente estaban los hombres solos, sino que estaban las mujeres y los niños. Algunos quizá hayan ido solos, pero había mujeres y niños, o sea que se sumaban. O sea que seguramente más de 10.000 personas eran. Ahora, para alimentar a esta cantidad, Jesús les quería dar un alimento, les quería dar el alimento porque hacía tiempo que estaban ahí oyéndolo, que estaban con él, dando vueltas, y demoraban mucho en llegar a la casa. Las distancias eran largas, no habían ómnibus, no habían aviones, no habían... era todo con barcos, porque estaban cerca del mar de Galilea, se podían navegar, pero después era todo a pie, en burro, o algún caballo de repente, pero las comodidades para viajar no eran las mejores. Y acá dice denarios, habla de denarios. 200 denarios de pan no bastarían. ¿Qué es un denario? Un denario era un día de trabajo. ¿Y qué se comparaba a un denario? Eran 4 gramos de plata. Era un poquitito de plata, del metal plata. Eso era un denario. Y ese era el denario de un día. Acá dice, 200 denarios de pan no bastarían. O sea, 200 salarios. 200 salarios es mucho. Son muchos días de trabajo. No bastarían. Saben que esto de la alimentación de los 5.000 aparece en los 4 evangelios. Y acá Juan lo trata de una manera muy, muy linda, ¿no? Porque
él estaba preparando esto. Y hay acá una pregunta ¿de dónde, que preguntan algunos, ¿de dónde sacaron las cestas para recoger después lo que sobraba? Porque se supone que las cestas, cuando uno va de campo, cuando uno va a salir, así como salían estas familias que salían con los niños, llevaban en la canasta, en las cestas, llevaban algún alimento para comer. Ahora, de esos alimentos, de los que llevaban las canastas, de esas canastas que llevaban, de esos cestos que llevaban, ninguno pudo darle al Señor para proveer para esa gente, sino solamente este muchacho. Es curioso esto, solamente un muchacho que tenía, acá dice, 2 pececillos y 5 panes de cebada. Era muy poco. ¿Y qué es esto? Y bueno, por supuesto, Felipe y Andrés dijeron, ¿qué hacemos con esto, Señor? ¿De dónde vas a sacar comida si nosotros no tenemos? ¿De dónde vas a sacar para dar a toda esta gente? Pero esta es una señal que el Señor hizo, otra señal. Y nuevamente acá usando la palabra señal. Y dice acá, en otros evangelios, no en este evangelio, no lo menciona, pero en otros evangelios, cuando habla acá de la alimentación de los 5.000, menciona que era la hora 10ª o 11ª. Si era la hora 10ª o 11ª, y empezamos a contar desde las 6 de la mañana, nos estamos refiriendo a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. O sea que esta gente estaba sin almorzar, estaba sin comer nada, y ya próximamente, si iba a ser de noche, algunos vivían lejos, iban a llegar a la casa de noche, porque ya oscurecía temprano, y no tenían que comer. Bueno, el Señor hizo este milagro. Oró, y el pan se multiplicó, y se multiplicaron los peces. Y esto es una preparación para lo que después sería lo que el Señor marca como la Santa Cena. En primer lugar, en el capítulo 2, transforma el agua en vino, que después es tomado como símbolo de la sangre del Señor. Y aquí transforma, multiplica el pan, que también va a aparecer como símbolo de su cuerpo en la Santa Cena. Y acá ya los va preparando, porque es un poder creativo acá. Es un milagro creativo, de creación, de multiplicación, de cosas que no están, no se transforman, sino que aparecen. Dice acá en el versículo 14, y esto es importante, aquellos hombres entonces, viendo la señal, lo que Dios había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué iban a hacer? Jesús, que conoce perfectamente el corazón de las personas, dice, estos me van a querer hacer rey. No porque vean en mí algo sobrenatural, sino porque comieron y se saciaron. Y qué mejor que tener un rey que nos da de comer y que no tenemos problema para alimentarnos, que no tenemos que trabajar, que podemos pasar bien. Vamos a hacerlo rey. Entonces lo querían hacer rey. Y en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Seguimos en el versículo 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Saben que entre Capernaum y ellos estaban en un lugar más al sur, haciendo en Tiberías estaban ellos, que fue cerca de ahí, es donde ellos comieron el pan y los peces. Hay como una bahía en el lago de Galilea, ahí, y entonces desde Tiberías hasta Capernaum, por el mar de Galilea, es una línea recta mucho más corta que dando vuelta por tierra. Entonces los discípulos subieron en las barcas y fueron derechito por el mar de Galilea hasta Capernaum. Pero Jesús se había quedado en el monte solo.
y no estaba con ellos. Entonces dice acá en el versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaban sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, otra vez el yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde estaba. Otro milagro más. En primer lugar, caminó sobre el mar. Y le dice, yo soy, no soy un fantasma, yo soy. Y en segundo lugar, después que subió a la barca, enseguida llegaron a la orilla, llegaron a la costa. Otro milagro más. Y acá donde dice estadios, dice que estaba a 25 o 30 estadios. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, habían remado 25 o 30 estadios de la orilla. Un estadio es aproximadamente 180 metros. Lo que quiere decir que acá eran más o menos, estaba como a 4,5 kilómetros de la costa, la embarcación, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua. O sea que no caminó un poquito, como Pedro cuando caminó, no. 4,5 kilómetros más o menos, la distancia que había hecho Jesús caminando sobre el agua. La gente busca a Jesús. 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan, y después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Capernaum, ya dijimos, estaba más al norte. Y ahora viene una declaración tremenda, una declaración que realmente que nos sorprende y es magnífica. Algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y está aquí a partir del versículo 25. Hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y acá vienen una cantidad de preguntas insolentes que hicieron los discípulos. ¿Qué señal pues haces tú? Con todas las señales que el Señor había hecho y todos los milagros que Él había hecho. ¿Qué obras haces? Nuestros padres, y todavía con ese orgullo de esa soberbia del ser humano a veces, ¿no? Que a veces, esa soberbia con la que a veces hablamos al Señor, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Pero qué se piensa que es Jesús? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver acá algunas cosas. Dice, yo soy el pan de vida. Otra vez el yo soy. Yo soy. Se repite acá en el Evangelio de Juan. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Y acá habla el pan del cielo en el versículo 32. En el versículo 33, el pan de Dios. En el versículo 35, el pan de vida. Y dice después, no creéis, Jesús, no creéis, dice en el versículo 36. Y en el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para eso Jesús había venido al mundo, para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? En definitiva, que Él entregara su vida para salvación del hombre, que estaba separado de Dios. Dice en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, es decir, la salvación del hombre. Y esta es la voluntad, dice en el 40, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Y entonces acá vienen todas las murmuraciones. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor en el versículo 41. Porque Él lo dijo. Entonces murmuraban entonces, porque los judíos les habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y murmuraban. Entonces seguimos acá en el versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y otra vez dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo, otra vez. Yo soy el pan vivo, el pan de vida, el pan vivo, dice acá en el 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y acá habla de creer en la vida eterna. Y acá habla de comer la carne. Qué cosa tan espantosa, qué cosa tan horrible lo que Jesús estaba diciendo. Dice en el versículo 51, lo vamos a leer de nuevo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea que Jesús le estaba diciendo que comieran su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué es comer la carne? Cuando nosotros hablamos de caníbales, de los indígenas que comen carnes de otros seres humanos, se llama antropofagia, es el comer al ser humano. Esto
estaba prohibido por la ley. ¿Se acuerdan que una de las cosas no se podía tomar sangre, no se podía comer, determinadas cosas no se podían comer? ¿Se acuerdan incluso cuando Pablo tuvo problemas con los judaizantes y volvió a Jerusalén para que Santiago y Pedro les explicaran cómo era el asunto, qué debían de hacer? Bueno, concretaron en que no podían comer sangre, no podían tomar sangre. Una de las cosas, de las 4 prohibiciones, era la de no tomar sangre. Sin embargo, acá dice comer mi carne. Y seguimos adelante, en el 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, mi carne, y bebéis su sangre, no solamente comer la carne, sino también beber su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Qué tremendo, porque para los judíos esto era una ofensa tremenda que el Señor les estaba imponiendo. Ellos esto no lo podían soportar. Y a partir de acá, muchos de sus discípulos se decepcionaron de él. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dejaron de ser sus discípulos y se pusieron en contra del Señor. Vamos a seguir leyendo del versículo 60 en adelante, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay judíos sumamente celosos con la palabra de Dios y que no podían entender esta palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo, porque Él es omnisciente, conoce todos los corazones, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Saben una cosa? Una de las cosas en que nosotros, los pastores, a veces tienen temor, es de cuando hay alguna murmuración en la iglesia, algún torbellino se arma en la iglesia, de poner freno y decir: ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Se quieren ir? ¿Alguno de ustedes se quiere ir porque esta palabra los ofende cuando están diciendo alguna verdad importante que es para edificación de la iglesia? Acá el Señor paró el torbellino de entrada y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Qué importante la afirmación de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Cuando pasan cosas difíciles, como están pasando ahora
de las pandemias, de las dificultades, personas enfermas, tanta cosa. Señor, esto no puede ser, no queremos más esto, vale más estar como cualquier incrédulo afuera. Pero, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Si nosotros estamos en dificultad, ¿qué será la gente de afuera, los que no creen en ti, que no tienen esperanza, que no tienen esperanza en una resurrección, que no tienen esperanza en tu venida, que no tienen esperanza en un reino de los cielos? ¿A dónde vamos a ir? El Señor es el pan de vida. ¿Saben qué? Es un pan que no tiene fecha de vencimiento. Amén. Muchas veces cuando vamos al supermercado y compramos un pan, a veces puede venir, si tiene varios días, por más que no esté vencida la fecha, puede tener algunas cositas verdes, algún moho puede tener. Pero el pan, Jesús, que es el pan de vida, ese pan siempre está vigente y siempre está para que nosotros podamos alimentarnos de Él y pertenecer junto con Él a la vida eterna. Vamos a dejar acá, que Dios los bendiga grandemente. Y esta pregunta no era lo que los discípulos esperaban. ¿Queréis iros vosotros también? Pero fue bueno, porque vino la contestación de Pedro en ese momento, tocado por el Espíritu Santo. Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros afuera, lejos de ti? Querido hermano, vamos a aferrarnos a ese pan de vida y vamos a participar siempre de la Santa Cena, pudiendo comer el cuerpo de Cristo, lo que simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente y que esta lectura del capítulo 5 y 6 del Evangelio de Juan hayan sido de bendición para ti. Padre Santo y Dios Todopoderoso, yo te pido por cada una de las personas que han oído esta palabra y que han estado acá escudriñando tu palabra conmigo. Bendícelos grandemente, Señor. Te pido por todos sus problemas, Dios mío, que tú intervengas en sus vidas, en sus familiares, para tu gloria, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo.